Hola, hoy vamos a desglosar dos conceptos que, aunque a menudo se usan como si fueran lo mismo, son la piedra angular para entender cualquier sistema político. Hablamos de gobierno y régimen. Comprender bien su diferencia es, sin duda, el primer paso para analizar cómo se organiza y cómo se ejerce el poder en cualquier sociedad. Arranquemos entonces por la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace al empezar. ¿Gobierno y régimen son la misma cosa? A ver, en una charla de café podríamos usarlos de forma intercambiable, sí, pero en la ciencia política su distinción es absolutamente fundamental. Esta será nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la distinción básica. Luego, un pequeño viaje por la historia para ver la evolución de estas ideas. Analizaremos los motores de las democracias actuales, la distribución del poder en el territorio y al final lo juntamos todo. Un recorrido completo para que los cimientos queden bien sólidos. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para poder analizar la política con cierto rigor, lo primero es tener claras nuestras herramientas conceptuales. Y la distinción entre régimen y gobierno es sin duda la más importante de todas. A ver, fijémonos en esta analogía, porque de verdad que es la clave de todo esto. Imaginemos que la política es un partido de ajedrez. Bueno, pues el régimen son las reglas, cómo se mueve el alfil, que el rey es la pieza clave, los límites del tablero. Esas reglas son estables, perduran en el tiempo. El gobierno, en cambio, son los jugadores que están sentados a la mesa ahora mismo moviendo las piezas. Los jugadores cambian, puede que la partida que viene jueguen otros, pero las reglas del ajedrez siguen siendo las mismas. Esa es la diferencia fundamental. Ahora bien, estos conceptos no están flotando en el aire. Tanto el régimen, las reglas, como el gobierno, los jugadores, forman parte de algo más grande, que llamamos sistema político. Y este sistema incluye un tercer elemento crucial, la comunidad política, o sea, los valores, las ideologías, la cultura de una sociedad, que son al final lo que da forma a esas reglas y a la manera en que se juega. Esta distinción que acabamos de hacer, y que hoy nos parece tan clara, no siempre fue así, ¿eh? Las ideas sobre cómo clasificar el poder han ido evolucionando a lo largo de los siglos. Hagamos un viaje rápido por la historia del pensamiento para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Como se puede ver, la forma de pensar el poder ha cambiado muchísimo. Se parte de una pregunta muy simple con Aristóteles, que es ¿cuántos gobiernan? Y se llega a preguntas mucho más complejas como ¿gobiernan con o sin ley? Con Montesquieu, o ya en el siglo XX, ¿cómo se crea esa ley? Con Kelsen. Esta evolución refleja, en el fondo, cómo se han ido haciendo más complejas nuestras sociedades. Y aquí está. Esto ilustra perfectamente el trabajo fundacional de Aristóteles. Él distinguía entre formas puras que buscan el bien común y sus desviaciones corruptas que solo buscan el interés privado de quien gobierna. Y ojo, un detalle clave. Lo que hoy entendemos por democracia para él era la forma corrupta del gobierno de muchos. La forma pura la llamaba politeia. Es una diferencia muy importante. Damos un salto enorme hasta la Florencia del Renacimiento y nos encontramos con Maquiavelo, que era un pensador de lo más pragmático. Él simplifica radicalmente todo el esquema de Aristóteles y viene a decir, miren, al final del día solo hay dos opciones, o gobierna uno solo, y eso es una monarquía, o gobierna un cuerpo colectivo, un grupo, y eso es una república. Para él, si esa república es de unos pocos o de muchos, es una diferencia secundaria. Y llegamos a Montesquieu, que introduce un factor que lo cambia todo, si el gobernante está sujeto a la ley o no. Esta es para él la diferencia clave entre una monarquía, que aunque gobierne uno solo se rige por leyes, y un despotismo, que se rige por el puro capricho y la voluntad del gobernante. Una idea fundamental para lo que vendría después. Bueno, dejamos la historia del pensamiento y aterrizamos ya en el presente. Todas estas ideas que vimos, sobre todo la de Montesquieu sobre el imperio de la ley, son la base de las democracias modernas. Ahora vamos a ver cómo se organizan por dentro, cuáles son, por así decirlo, sus motores. Aquí la pregunta clave es, ¿de dónde saca su poder el Ejecutivo? ¿Y qué relación tiene con el Legislativo? En el presidencialismo, la gente vota por el presidente y por los legisladores en elecciones distintas. Son dos poderes con legitimidad propia, separados. En el parlamentarismo, en cambio, la gente vota solo por el Parlamento, y es ese Parlamento el que luego elige al primer ministro. Por eso se dice que los poderes están fusionados. El Ejecutivo nace del Legislativo y necesita su confianza constante para poder gobernar. Este sistema de instituciones separadas que comparten poderes es, precisamente, el modelo presidencialista adoptado en la Constitución Nacional Argentina. Presidente y Congreso son elegidos por separado y, en principio, ninguno puede disolver al otro. Esto es lo que crea el famoso sistema de pesos y contrapesos, que está diseñado para que los poderes se controlen mutuamente. Y luego, claro, existe una solución intermedia, un híbrido, el semipresidencialismo. Pensemos en el caso de Francia.
Tienen un presidente elegido por el pueblo con muchísimo poder, pero a la vez tienen un primer ministro que necesita la confianza del Parlamento para gobernar. Es un ejecutivo con dos cabezas, que intenta combinar la estabilidad del presidencialismo con la flexibilidad del parlamentarismo. Ya hemos visto cómo se relacionan los poderes en el centro del Estado. Pero nos queda una última pregunta fundamental. ¿Cómo se distribuye ese poder a lo largo y ancho del territorio? Esto nos lleva directamente a la distinción entre estados unitarios y federales. La diferencia, en esencia, es sencilla. En un sistema unitario hay un único centro de poder que toma las decisiones importantes. Las regiones o los municipios solo tienen las competencias que el poder central decide darles. En un sistema federal, en cambio, es la propia Constitución la que divide el poder entre un gobierno nacional y gobiernos subnacionales, como las provincias. Y ambos niveles de gobierno tienen su propia esfera de poder garantizada por la Constitución. Argentina, como sabemos, es un claro ejemplo de un sistema federal. Aquí, las provincias tienen un poder muy significativo, protegido por la Constitución Nacional, y coexisten con el poder del gobierno federal. Bueno, hemos recorrido un camino bastante largo, Desde Aristóteles hasta la organización territorial del Estado. Ahora, para terminar, vamos a unir todas las piezas y a sintetizar las ideas clave que conviene recordar de todo este análisis sobre las reglas del poder. Entonces, para analizar cualquier sistema político, estas son las herramientas. Primero, diferenciar el quién, el gobierno, del cómo, el régimen. Segundo, entender la relación entre ejecutivo y legislativo para saber si es presidencialista o parlamentario. Y tercero, ver cómo se distribuye el poder en el territorio para saber si es federal o unitario. Con estos tres ejes ya se puede empezar a diagnosticar y a comparar cualquier sistema político del mundo. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire. Todas estas estructuras que hemos estudiado fueron diseñadas en otros contextos históricos. ¿Cuál de ellas está mejor preparada para los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, la inteligencia artificial o las crisis globales? No hay una respuesta fácil, y esa es precisamente la discusión que nos mantendrá ocupados durante el resto de la cursada. Muchas gracias.